¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Buenos días. Hola Juan Carlos. Hola, ¿cómo están, Diego? Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Bien, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿funcionó ahí el híbrido? ¿Ahí me escucha mejor? Estoy con la voz desde el computador mío, personal. Y bueno, la cámara está aquí en el salón. ¿Listo? Entonces, la última clase estábamos hablando acerca del avalúo de cargas, ¿no? Y dentro de la parte del avalúo de cargas habíamos establecido algunos lineamientos que nos rigen las normas para lo que serían los sitios o las habitaciones del proyecto que estábamos investigando llamado el devenir. Entonces, también sacamos cómo se saca el área aferente de una viga para una estructura y comprobamos en SAP que pues prácticamente la resultante que saca SAP, aunque SAP la calcula directamente como una resultante trapezoidal o triangular, según sea el caso, la resultante en general, la carga total aplicada, aunque tiene una distribución diferente, nos da exactamente el mismo valor que si nosotros calculáramos pues, manualmente haciendo las líneas de influencia, las líneas de aferencia de cada uno de los elementos. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los requisitos para el diseño sísmico, ya que, como ustedes se pudieron dar cuenta, pues toda la parte de carga viva y carga muerta, a la larga se resulta en una carga por metro cuadrado aplicada en la losa, cuyo procedimiento para asignarlo en las vigas, pues va a ser exactamente el mismo que hicimos la anterior vez, ¿ya? Entonces es el mismo para carga tanto muerta como para viva. Ahora, para carga muerta, perdón, para carga sísmica, yo les había pedido que descarguen este documento que es la famosa NEC de peligro sísmico. Y bueno, por aquí voy a quitar esto. Creo que aprovechando que yo tengo acá otra pantalla, los voy a ver como por acá. Listo. Y pues, as usual, no veo a nadie. A mi amigo. Pero bueno. Entonces, hoy vamos a calcular esto rápidamente. Entonces, ¿qué es la NEC de peligro sísmico? Realmente es un documento que nos permite evaluar para estructuras simples y complejas lo que es las fuerzas que se producen debido al efecto sísmico en cada uno de los puntos, digamos, que existen en Ecuador. ¿Listo? Entonces, quiero que analicen lo siguiente. Básicamente la parte sísmica, nosotros hablamos un poquito acerca de esto, se basa en una energía liberada en algún punto y cómo se transmite esa energía hacia los puntos vecinos. Entonces, en ingeniería sísmica, más o menos nosotros sabemos que la influencia de un sismo está determinado por dos cosas. Primero, la distancia. Si yo estoy aquí en la universidad y el sismo es en Pedernales, pues va a ser diferente a que yo esté aquí en la universidad y el sismo sea aquí en la González Suárez. Entonces vamos a tener esa diferencia debido a la longitud que existe entre el punto en donde se origina el sismo y el punto en donde nosotros estamos ubicados, pero también hace parte importante es la magnitud del sismo y finalmente me estaba olvidando de la tercera, que es el medio en el que se propaga. Entonces, si yo tengo una roca rígida y se origina entre los dos puntos A y B, aquí en la universidad, y el punto de origen, el suelo es rígido, pues la señal prácticamente se pasa completa, como si no se perdiera energía, porque se transporta en un medio rígido que se mueve casi igual. Sin embargo, si es un medio más flexible, que es lo normal, en donde el suelo va variando de rigidez, pues lo que va a suceder es que el elemento o la señal sísmica de alguna forma se va a hacer más pequeña o se puede amplificar dependiendo de si el suelo es demasiado suave. ¿Listo? Entonces, todos esos efectos que acabo de nombrar
pues el código digamos que los analiza de una forma simplificada en algo que se conoce como un espectro elástico de aceleración, porque a la larga eso es lo que nosotros tomamos como fuerza sísmica, es una aceleración de la estructura en la base de la estructura y que va a producir unas fuerzas en mi estructura. ¿Listo? Entonces, para eso, por cierto, ¿tú qué estás? Claro, hice una burrada contigo. Ya, ahí sí. ¿Listo? Ahí sí. Claro. Entonces, vamos a ir al documento y rápidamente vamos a analizar lo siguiente. Entonces, resulta que para hacer el análisis del edificio, nosotros tenemos en nuestro documento algo que se llama el espectro, ¿sí? En donde va a ser este grafiquito que tenemos por acá, en la página esta, el cual les había pedido que por favor completen o hagan, ¿no? Entonces, ¿alguien tuvo problemas para codificar el espectro elástico de aceleración? ¿No? Genial. Listo. Entonces, como ya tenemos esa parte, lo que vamos a sacar es las fuerzas y ver cómo se aplica esta parte dentro de lo que sería la estructura, ¿no? Entonces, me voy a conectar. A lo siguiente. Quiero que por favor voy a ir los llamando y, por ejemplo, el primero que veo es mi amigo Isaac. Isaac, quiero que me muestres el Excel con el espectro elástico dibujado. No importa para qué piso o para qué zona, realmente no interesa. Y Juan Carlos, no tengo ningún Excel con el espectro elástico. ¿Ok? ¿Por qué? No, no sabía qué había que hacer, perdón. Ok, mi amigo Martín. Sánchez. Sí, Sí tengo, pero ya te busco. Es que creo que está en la otra compu. ok, Luis Hernández. Luis Hernández. Luis Hernández, ¿te encuentras? Yo también. Sí, Juan Carlos, aquí estoy. Yo también le estoy buscando. Ok, Javib. Buenas, Juan Carlos. Ya le voy ahorita proyectar. O sea, déjeme, le abro el documento y todo. Ya. Listo, vamos a ver qué nos va a mostrar Javib acerca del documento. Yo ya le tengo también. Listo, entonces voy a dejar de compartir y el primero que quiera compartir, comparte. Ajá, listo. El espectro ZFA, F sub D, STO, T sub C, R. Ahí le multiplicaste por la gravedad. Perfecto. ¿Listo? Esa es de Martín. Gracias, Martín. Javib, ¿también quería mostrarnos? Sí, Juan Carlos, ahorita le muestro. Ok, bueno. Mientras Javib busca su documento, ¿sí? Recuerden que esto es parte de, la idea era que traigan dudas. Así que, pues, ¿qué les puedo decir? El resto que no hizo la actividad, espero que pregunten cómo se hace. ¿Listo? Entonces, prácticamente, ese espectro elástico, Juan Carlos, ¿sí? no Dime. se puede compartir.
Ya, déjame, te explico y después continuamos. ¿Listo? Ya. Pero sí lo hiciste. Eso es lo que me interesa a la larga. Sí, Ok. aquí está, pero le muestro después como o ahorita si quieren, no tengo lío. Javi, dale, yo te creo. No te preocupes. A ver. Creo que se descargó el lápiz. Ay, sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el espectro elástico, ¿sí? Lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Resulta que el espectro es un gráfico que me muestra, y esto por ahí va para el concepto del curso, el espectro elástico me muestra en el eje horizontal lo que es el periodo estructural de nuestra edificación. Y en el eje vertical lo que muestra es la pseudoaceleración, vamos a llamar normalmente aceleración, que experimentaría máxima nuestra estructura debido a la señal que simula el espectro. Entonces, aquí dos cosas súper importantes que nosotros debemos entender es que el espectro da aceleraciones en la base de nuestro edificio. Y segundo, el espectro muestra una señal probable, una señal sísmica, para que se entienda, probable. ¿A qué me refiero con esto? Pues porque en el momento en que yo les digo que muestra la aceleración en la base, esa aceleración debe ser producida por un sismo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hace la ANEC para decir cuál sismo es el que yo debo poner? ¿Qué? ¿Pongo el sismo, debo diseñar para el sismo de Pedernales o debo diseñar para el sismo de Chile? ¿Para cuál sismo? Entonces resulta que eso que está ahí puesto en el espectro son sismos probables, aceleraciones probables que tienen una probabilidad de excedencia. Puntualmente en la ANEC, la probabilidad es de que la aceleración que nos dé, la probabilidad de que esa aceleración se exceda, ¿sí? En 50 años es menor al 2%. Eso es lo que significa. Todo esto es probabilísticamente hablando. Entonces ustedes van a decir, bueno, es que se están inventando y yo puedo inventarme otra aceleración mejor porque todo sale de la manga. Y bueno, realmente desde un punto de vista técnico, sí. ¿Por qué? Porque ustedes saben también de que la parte probabilista está en función de los datos que tengo. Entonces tengo un full datos, pues cada vez la parte o la estimación probable pues va dando estimaciones más certeras. Sin embargo, el problema que tenemos con la fuerza sísmica es que, primero que todo, tenemos un registro de sismos registrados con máquinas que pueden ser confiables, serán 50 años, lo cual es una ventana bien pequeña. Y por otro lado, pues como tenemos una historia tan pequeña como humanidad, o sea, respecto, si ustedes se ponen a mirar la historia de la Tierra en función a la historia de nosotros como humanos, pues nosotros somos nada en la historia de los años que ha vivido la Tierra. Pues no tenemos un registro de qué será los momentos más fuertes que se han producido. Y en el momento en que no tenemos ese punto en nuestra distribución probabilista, pues hace de que nosotros podamos estimar probablemente aceleraciones más bajas. Pero desde el punto de vista estadístico también, pues es lo mejor que tenemos y cada vez que tiembla es bueno, porque a la larga nos hace un punto más, un valor más y una estimación un poco más certera. ¿Listo? Entonces, los factores que afectan el sismo van a ser van a ser tres. Entonces, a grandes rasgos, nosotros tenemos en nuestro estrato, nosotros tenemos el estrato rocoso.
De hecho, debería haberlo pintado gris, ahora que lo pienso. Entonces, nosotros tenemos en la Tierra por capas, como Sher, es una cebolla, ¿no? Y entonces, nosotros tenemos la parte rocosa, y en la parte rocosa es donde se genera lo que sería el epicentro del sismo. Pero en la parte superficial, nosotros lo que tenemos es estratos de suelo. Esos estratos de suelo pueden o están caracterizados por algo que se llama la velocidad de onda de corte BSUS. Entonces, para que tengan una referencia, la velocidad de onda de corte de la roca es como 800, y ahorita le vemos bien las unidades, no me acuerdo si son metros por segundo, y entre más suave es el piso, pues van dando valores más pequeños, ¿sí? Entonces, esa parte es súper importante porque el suelo va a cambiar todas las propiedades que hacen que la señal o se haga más grande, ¿sí? O se haga más pequeña. Entonces, bueno, digamos que aquí roca a roca, viéndolo perfectamente, son 1500 metros por segundo. Y si es un suelo bien pésimo, pues podríamos estar hablando de velocidades de onda menores o iguales a 180 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, factores importantes. Yo tengo aquí una edificación y ese edificio que está aquí en Quito y que usted vive en ese edificio, pues va a tener una distancia y va a tener algo que llamamos generalmente en sísmica se llama una RJB, que es una distancia, esas son las siglas del autor, me olvidé ahorita, y vamos a tener entonces eso, entre más distancia, entre un suelo más competente, menos rígido, o sea, y entre mayor sea la intensidad que se mide en magnitudes de momento, pues voy a tener una aceleración, ¿sí? Que va a ser la aceleración en el punto que se genera, el movimiento, y la aceleración que usted siente en la base del edificio. ¿Se entiende cuáles son los factores? Entonces, resumiendo, 1, 2, 3, distancia a la falla, después magnitud y estratos de suelo. ¿Listo? Ahora, eso es lo que caracteriza el sismo. La respuesta de la estructura, pues va a estar específicamente influenciada por el periodo estructural. ¿Listo? Entonces, todo eso es el análisis. Entonces, para hacer nuestro espectro, me voy a venir aquí a la norma. Esos parámetros que ustedes ven ahí están directamente enfocados o analizados en algo que es el efecto del suelo, va a estar enfocado en estas tablitas, en la tabla específicamente 3.2.1. Entonces, usted, del estudio de suelos que hace con su geotecnista, le dice y le pregunta qué clasificación de tipo perfil de suelo es según la NEC. Le pregunta a él le tiene que dar esa vaina. Entonces, él le va a decir, su suelo donde va a estar cimentado es un perfil tipo A, B, C o D. Eso es súper importante. Una parte, el suelo. Si usted tiene estudios más avanzados, pues usted lo clasifica. Aquí en esta tapa o en esta tabla, ustedes pueden ver que aparece una clasificación en función de la velocidad de onda de corte. Eso es lo importante. Pero este ensayo de la velocidad de onda de corte es súper caro. Generalmente no lo dan. Los geotecnistas
generalmente lo que dan es la capacidad portante o el Q admisible y no dan más. Pero el Q admisible no es nada, solamente hagan de cuenta que para el suelo, el Q admisible es como para una varilla que yo les dé el FY. Si yo les doy el FY, pueden saber cuál es el módulo de elasticidad de la varilla. ¿Pueden saber qué tipo es? No, porque yo debería decirte es una varilla de acero no sé qué, a cuál deformación. Solo me da un punto y no me dicen qué deformación llega a ese FY ni con qué pendiente. Solo me dice o con qué esfuerzo. Solamente me dice que ese es el esfuerzo. Entonces, aquí está, en esta parte, la clasificación del suelo. Y según la clasificación del suelo, existen este poco de tablas. Entonces, aquí están los coeficientes de amplificación del suelo y cada uno de estos va a estar en función del periodo estructural. Entonces, aquí yo voy a tener la clasificación del suelo y voy a mirar el factor de sismo. Entonces, el segundo factor, que es la distancia al sitio de donde se origina el sismo, recuerden que eso es probabilista. Entonces, aquí tenemos este mapa que nos da la ANEC, que es un mapa de amenaza. No sé a dónde me fui. A ver. Ya me perdí. Voy a ponerlo en una sola hoja y hacerlo más grande. Por acá. Listo. Entonces, este es el mapa que me dice probabilísticamente hablando en cada zona del Ecuador cuál es el sismo en roca que yo debería esperar. En roca, según los análisis y los registros sísmicos que tenemos. Cada país tiene esta vaina, pues cada país sísmico al menos. Y aquí lo que podemos darnos cuenta es que, obviamente como en todo mapa, entre más rojo es peor y entre más verde es mejor. Y todo lo que nosotros tenemos en el oriente, pues es verde, zonas de amenazas sísmicas bajas casi nulas, que se esperan, mientras que en la parte roja tenemos todo esto rojo, que es la parte de la costa. Entonces, en el chat de Zoom, les voy a poner una actualización. Actualmente estamos trabajando, aunque no he tenido tiempo ni miércoles de hacer esto, pero en el chat de Zoom, ustedes van a poder entrar a esta página que es del Instituto Geofísico, que creo que ya les mostré esto, ¿o no? Ya no estoy tan seguro. En donde en el Instituto Geofísico, ellos sacaron una aplicación para, con la actualización de los datos que les decía ocurren, pues podemos mirar esta página en donde en el punto 4 nos da lo mismo que da la ANEC, pero actualizado. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que aquí está el Ecuador y fíjense la diferencia pues que existe en el mapa anterior. Antes teníamos todo esto era rojo, ahora tenemos solo puntos específicos. Entonces yo me voy a venir aquí a la parte de Quito, espero que el mouse no me traicione. Ya me traicionó. Y ya me perdí también. Quito. Y me voy a venir aquí a la parte de Quito y voy a decir, bueno, nuestro edificio va a estar en Cumbayá y el PGA, esto significa Peak Ground Acceleration, o sea, la aceleración en roca es para el espectro de diseño .52. .52 en Cumbayá. Ahora, me voy a devolver un rato a la ANEC y ustedes, si fijan en este mapa borroso, literal, no se ve un carajo. Se pueden ir, bueno, ahorita estoy en la página 35, en la parte de abajo, al final, aparecen para las ciudades los valores. En teoría, deberían aparecer para las ciudades los valores. Y quiero que busquen aquí en esta parte Quito. Debería estar entre las primeras. Cañar dice Cuenca, Averasua, Bolívar, Carchi, y acá, si mal me parece, es Pichincha.
Y en Pichincha ya me pasé. Pichincha, Cumbayá. Y me sale que es punto 40. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Significa que en Cumbayá, en la norma NEC, esperamos que la aceleración del terreno sea punto 40 veces la gravedad. En la anterior, mientras que en la nueva me dice que es punto 52. ¿Eso es malo? Ya van a ver que sí, es malo. Entonces recuerden esos valores y me voy a venir aquí a mi documento en donde previamente he programado el espectro. Entonces, el espectro tiene unas ecuaciones que están dados en la norma, ¿sí? Pero básicamente lo que usted va a hacer es poner periodos estructurales de lo que usted quiera y más o menos hasta unos 2 segundos es algo bien, porque todas nuestras estructuras pues están alrededor de esos valores. Entonces, yo los puse, estos valores son uniformemente espaciados entre 0 y 0.01 segundos y eso hice una lista hasta 2 segundos. En la parte de los valores, entonces aquí la NEC me marca unos puntos importantes. Entonces me dice que el espectro se construye con ese grafiquito que les mostré hace un momento, en donde el grafiquito, que es este, va a tener unos puntos importantes. ¿Listo? Entonces lo voy a pasar aquí a mi espectro. Y ese grafiquito tiene los siguientes puntos importantes. Desde un periodo estructural igual a 0 hasta un periodo estructural igual a T sub C, la aceleración en la parte superior va a ser igual a eta por z por F sub A. Y más allá del periodo estructural T sub C, pues yo voy a tener una ecuación en donde la aceleración en función del periodo T va a ser eta por z por F sub A por T sub C sobre el periodo T, que es ese que me inventé por acá, elevado a la R. Y ya, son esas dos ecuaciones. Y yo aquí lo que hice fue programar las dos ecuaciones y lo que puse es, calculé el T sub C, que es este valor, y dije, para todos los valores de periodo que sean menor a T sub C, póngame esta ecuación, y para todos los que sean mayores, póngame esta ecuación, y sale este gráfico. Ahora, ¿qué es F sub A, F sub D y F sub S? Pues son valores que van a depender de lo siguiente. En nuestro mapa borroso que teníamos acá de la NEC, vimos que la NEC dice que para Cumbayá el factor de aceleración era 0.4, ¿no es verdad? Entonces yo vengo aquí a esta tablita, que es la tabla 1, y me dice que el factor de 0.4 corresponde a una zona de amenaza sísmica alta y que tiene una categoría de zona sísmica igual a 5. ¿Listo? Entonces, este valor es súper importante. ¿Por qué? Porque sumado a la clasificación del terreno, que para este ejemplo vamos a decir que nuestra clasificación del terreno sea un suelo tipo D, porque tenemos el estudio geotécnico y el geotecnista nos dio esa clasificación D, entonces yo puedo empezar a irme a estas tablas. Entonces, categoría 5, con suelo tipo D, el factor F sub A es igual a 1. ¿Cachan? Entonces yo voy sacando esos valores. Entonces, F sub A es igual a 1.2. Entonces vengo acá, F sub A 1.2. Después me voy a la siguiente tabla y digo F sub D 5D 1.19. 1.19, 1.19. Después F sub S, voy a coger por acá, y más abajo por aquí dice F sub S, o dice antes, F sub S, D, categoría tipo suelo D, categoría 4 es 1.28, 1.28. Y aquí aparece el R
me falta el eta, el z. El z en la norma es ese valor de 0.4, que es la aceleración, que nosotros sabemos que es 0.52. Esto tomando en cuenta, pues, el valor. Y yo lo que quiero es que se den cuenta cuánto es el incremento. Entonces, yo voy a dividir ese 0.52 entre 0.4, que es lo que decía la norma, y quiere decir que la fuerza sísmica aquí en Cumbayá y en Quito se aumentó en un 30% de entrada. ¿Listo? Entonces, de ahí vamos a ver el R. El R, cuando vengo más por acá, aquí me aparece la descripción y me empieza a decir que es R. R es un factor usado en el espectro elástico y para resumir es, para todos los suelos que no sean E, el R es 1, en este caso yo asumí un suelo tipo D, entonces tengo que el R es 1, voy al eta, que es este valor, y aquí más abajo me dice que el eta va a ser dependiendo de la provincia. Entonces, si yo tengo una provincia de la costa, es un 8, en este caso no es. Si es Sierra, Esmeraldas y Galápagos, que es nuestro caso, 2.48, entonces ponemos aquí 2.48. Y de aquí, lo único que hago es calcular este, que sería 0.55 por F sub S por D sobre F sub A, y me da este valor. Entonces, todas las estructuras que tengan un periodo estructural menor a 0.698 van a experimentar una aceleración igual a eta por z por F sub A, que el valor es 1.54 y lo voy a dejar en G. ¿Listo? Entonces, este valor es 1.54 veces multiplicado por la gravedad. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Ahora, tenemos otro problema. Ya está la parte sísmica, los tres primeros valores. La localización, el suelo, ¿sí? Y la magnitud esperada. Ya está puesto todo eso en el espectro. Me falta la otra parte, que es, bueno, y la estructura. Entonces, en la estructura, yo debo hacer un análisis estructural, en donde en ingeniería sismo resistente ustedes les van a enseñar que la matriz de rigidez que aprendieron conmigo a hacer de una estructura, le van a poner una matriz de masa de la estructura y una matriz de amortiguamiento de la estructura, y con eso van a sacar los periodos de vibración de la estructura. ¿Listo? Eso es lo que necesitan poner aquí. Pero si usted quiere hacer un predimensionamiento o usted quiere saber de alguna forma, un análisis aproximado, vamos a contar con dos valores. Primero, nosotros vamos a decir que para estructuras de hormigón, el periodo estructural aproximado va a estar en función del número de pisos. Entonces, va a ser 0.1 segundos por el número de pisos de la edificación. ¿Listo? Entonces, si su casa tiene 3 pisos y es de hormigón, su periodo estructural puede estar rondando los 0.3 segundos. Más o menos, aproximado. Por eso les decía que este espectro se puede llegar a 2. Porque si yo les digo que el periodo es 2, el periodo estructural es 2, pues estamos hablando que eso significa una edificación de 20 pisos, ¿sí o no? Y este espectro, para 20 pisos, digamos que es el tope. Ya la norma más de edificios más grandes, de 20 pisos, no les aconsejo que usen esta norma, ¿ya? O este análisis simplificado. ¿Listo? Ahí hay que hacer un análisis donde usted modela la estructura completamente y saca los periodos de vibración y saca el valor exacto, ¿ya? Y no se hace con espectros. Usted le pone una señal sísmica real y hace un análisis contra el tiempo para ver cómo esa estructura se desempeña y mira si se daña. Para estructuras grandes. Para lo chiquito, normal, puede usar este método que es simplificado. Esto del espectro es facilito, es simplificado. ¿Listo? Ahora, hay otro método que es el que nos da la norma y nos dice, bueno, usted puede coger en la
norma y dependiendo del tipo de estructura, por acá abajo aparece una forma aproximada de la estimación de la fuerza sísmica, que es esta ecuación. Pero, perdón, del periodo de vibración o el periodo estructural. ¿Listo? Entonces, el método 1, que es el método súper sencillo, dice que el periodo estructural va a ser igual a C sub T por la altura por encima del nivel del suelo de la edificación elevado al alfa. En donde C sub T va a depender de la estructura. Entonces, estructuras de acero o estructuras de hormigón, y donde alfa va a estar en función de esto. Entonces, nosotros vamos a suponer que vamos a tener un pórtico de hormigón armado en donde no va a tener muros estructurales, porque es una edificación, recuerden que su edificación es de 3 pisos, 3 hasta 5 pisos. Hasta 5 pisos no se necesita muros estructurales, solo son pórticos y no va a tener diagonales. Lo que quiere decir que nuestro factor C sub T es 0.55 y nuestro alfa es 0.9. ¿Listo? Entonces yo voy a poner esto aquí en mi Excel con la altura H sub N. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, yo voy a decir que voy a tener 3 pisos, ¿sí? 3 pisos de un edificio donde cada piso del edificio mide 2.5 metros. ¿Listo? Obviamente en el ejercicio que yo les puse en el edificio, el devenir, nosotros teníamos un montón más de valores. Entonces vamos a aplicar esos valores en nuestro edificio. ¿Listo? Entonces voy a abrir aquí el SAP. Y si mal no recuerdo, ese edificio tiene 9 niveles, 2 subsuelos, o sea que son 7 pisos por encima del nivel del terreno. A ver, ¿me confirman? En casa. Parece que era 2.7, algo así, del piso que estábamos analizando en la anterior clase. Sí, pero yo quiero saber es ahora todo el edificio. ¿Cachan? Necesito saber es todo el edificio. ¿Listo? Ay, por Dios. Me olvidé que se lo hice en otro SAP. Ábranlo, por favor. Y me chequean. Bueno, el hecho es de que aquí en el mapa debería aparecer, digo, en el plano debería aparecer, y me dice que el último nivel es el nivel 21,60. ¿Estamos de acuerdo? 21,60 y los subsuelos son pues en niveles menos, 0, etc. Entonces la altura del edificio son 21,60. Esa es la altura por encima del nivel del terreno. Teníamos mi edificio, este nivel, por encima del nivel del terreno. Dice, al eje, dice que es 23,20, al eje. Entonces le vamos a poner esos 23,20. 23,20, al eje. Entonces, con ese valor de punto C sub T, punto 55 y alfa de punto 9, punto 55 y alfa de punto 9, para esto le voy a poner aquí edificios sin muros estructurales, lo voy a seleccionar aquí, lo voy a copiar, porque después se olvidan que esta vaina solamente sirve para edificios sin muros estructurales ni diagonales, no sé qué. Estimamos que ese edificio tiene un periodo estructural de 0.93. Entonces, si yo me voy aquí a mi valor, 0.93 está como por acá. Entonces, la aceleración
del terreno es 1.19 exactamente, según el espectro. Estamos por aquí. ¿Listo? ¿Preguntas? De hecho, pudiera poner, ahorita pensándolo, voy a poner X, sería el periodo, y Y sería el valor que tengo acá. Y vamos a ver. Eso debería aparecerme aquí. Creo que es este puntico. 1.19. No. No me acuerdo cómo puedo ver las series. A ver. Puedo hacer así. ¿Cómo? Ya. Sí, pero yo quiero es ver la serie 2. Aquí me aparece. Creo que es así, ¿no? Fill. Aquí creo que debería haber algo que diga marker o alguna cosa así. Ah, ya, aquí está. Serie 2. Ay, perdón. Serie 2. Y aquí debería decir el marcador. Le voy a decir que es un automático. O este de aquí. Listo, por ahí. Entonces ahí sale en qué punto del espectro estoy. No me acuerdo si este lo busqué. Ah, este lo encontré. Punto 93. Punto 93 es este valor. Lo voy a copiar. Bueno, ya. Este. Y ahí sí me debería quedar el punto. ¿Cachan? Entonces, una vez que tengo esto, voy a sacar valores. Entonces, del análisis que nosotros hicimos la anterior vez, ¿sí? Que era esto, ¿recuerdan? Sacamos que el mortero, que el cemento, que no sé qué cosas. Entonces, nosotros encontramos que la carga muerta para el piso tipo era 6.7. Hagan una corrección que después me puse a mirar. Y lo que nos faltó analizar en ese piso era el sistema contra incendios, ¿no? Entonces, los sistemas generalmente en edificios altos, yo necesito considerar el sistema contra incendio del piso. Ese sistema contra incendio pesa aproximadamente 0.3. Eso lo saqué también de las tablas de la ANEC y eso era lo que nos faltaba por ahí completar. ¿Listo? Entonces, resulta que nosotros, para hacer la estimación de la fuerza sísmica, vamos a emplear una ecuación que también está aquí en la norma. Entonces, nos dice que la fuerza sísmica la vamos a dividir con esta distribución en altura, que es la distribución de fuerzas sísmicas laterales. Ahora, ¿qué significa esa distribución de fuerzas sísmicas laterales? Yo me voy a venir aquí y voy a sacar una elevación del edificio. No importa cuál elevación realmente. Está como un poco lento. ¿Listo? Y me voy a ir a un corte en donde veamos el edificio completo. Ya, digamos, este es mi edificio, ¿estamos de acuerdo? Listo. Entonces, de este edificio, lo que va a ocurrir es que en cada uno de estos pisos, yo voy a tener una altura. Y en esa altura de cada uno de esos pisos, yo voy a tener una fuerza lateral en el piso. ¿Listo? Esa fuerza lateral, hagan de cuenta que es una fuerza que va a estar distribuida. Creo que lo voy a pasar mejor acá.
No se actualiza, qué raro. A ver. ¿Por qué no se actualiza? ¿No se está actualizando esto? Universidad San Francisco, sí. Es que está- Ah, lo hice en donde no era. Ok. Lo hice en donde no era. Es por eso. Listo. Listo, entonces estamos aquí. Entonces resulta que en mi edificio, esa fuerza sísmica se va a distribuir de la siguiente forma. Yo voy a tener... Está trabado ahora el iPad. Una fuerza lateral. ¿Y ahora qué le pasó a esto? Ok. No sé qué le pasó. Creo que se actualizó. Y hagan de cuenta que si este es el nivel del terreno, que es este de aquí, cada uno de los pisos, ¿sí se está viendo eso? Cada uno de los pisos va a tener una fuerza que va a ser dependiendo de algo que se llama K. Para este edificio va a ser una cosa así. Entonces, cada piso va a tener una fuerza que va a ir disminuyendo conforme disminuye la altura. Y esta le vamos a llamar la fuerza sísmica J. ¿Listo? Entonces, para estimar esa fuerza, vamos a ir aquí a nuestro Excel de carga sísmica y yo voy a poner el número de pisos. Entonces, según esto, yo tengo el piso 1, le voy a llamar 1, que es del suelo el siguiente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pisos. Y entonces me voy a hacer aquí una tablita en donde voy a coger y de atrás para adelante voy a poner 8 pisos. Entonces me faltan 5, 2, 4, 5. Aquí tengo el piso 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La altura del piso, pues la va a dar el edificio. Entonces, fíjense que aquí me dice que la altura del piso, este es el nivel 0 en Z, este es el nivel 2.9 y después va subiendo a 3.8 y así sucesivamente. Entonces, va a ser 2.9 y el siguiente va a ser 2.9 más 2, perdón, el anterior, 2.9 más el anterior. Y aquí voy a copiar la misma ecuación. Aquí me dice cuánto es el peso del piso. ¿Listo? Entonces yo de mi AutoCAD voy a suponer, estamos de acuerdo que cada piso tiene una planta diferente, ¿sí o no? Entonces el primer piso tenía una área que era esta que nosotros medimos por acá, en donde yo puedo sacar cuánto era el área de ese piso. Entonces voy a decir que voy a medir el área y este es el primer piso. Entonces supónganse que yo tengo esa área. Lo voy a hacer más rápido con un rectángulo. Voy a decir que aquí es el edificio. Aquí yo tengo que hacer una salvedad porque esto tiene un piso. Ah, porque yo tengo que medir el piso que está por encima de la planta baja. O sea, estoy midiendo mal.
tengo que medir el piso que está en el nivel que es 2.70. Siempre los pisos que están en el aire, por encima del suelo. Entonces, de acá, entonces voy a hacer, para cuestiones del ejemplo, voy a medir el área de este rectángulo, ¿sí? Y le voy a quitar el área de la parte de las escaleras rápidamente, así. Y del ascensor. Entonces, ¿qué sería este punto? ¿Listo? Entonces tengo que este elemento, si ustedes le dan doble clic, me dice que el área de esto, ahí debería aparecer las propiedades, o le dan aquí en Properties. No, ya no funciona así con propiedades. Estos AutoCAD ahora son más pendejos. Bueno, entonces le voy a dar List. Listo. Y me dice que esta área es 160 metros cuadrados. Voy aquí a este valor. Entonces, el peso va a ser de 160, lo voy a sumar, 160 metros cuadrados menos los dos cuadraditos, eso lo pueden sacar específicamente, que es el del ascensor, que es 3.89, 3.89 menos el de las escaleras, de nuevo list, me dice 12.45 menos 12.45 y esto es el área. Entonces eso lo voy a multiplicar por el peso que encontré yo del piso tipo, que era 6.47 por carga muerta. ¿Estamos? Siempre por carga muerta. Esto es lo que pesa por carga muerta mi edificio. Ojo. Ahora, a eso solo es el piso. ¿Estamos? Entonces, yo a esa parte le tengo que sumar el peso de la estructura, que son estas vigas que tengo acá. ¿Listo? Las vigas y las columnas. Entonces, yo puedo hacer un análisis o voy a sacar esos datos rápidamente de SAP. ¿Sí? Y voy a coger estos elementos. Ahí ven, se ven que quedan seleccionados. Y le voy a dar Control T, porque ya lo modelé. Y le voy a decir Frame. Y aquí me dice, perdón, me dice Property Definitions. Aquí le voy a dar Frame Section Properties. Creo que es aquí. Déjenme chequearle. Aquí me dice Concrete Columns, no sé qué. No. Concrete Beams, no. Aquí me dice la definición. No es aquí. Control T. Le voy a decir en conectividad. Join, no. En frame, área, opciones, otras definiciones. Ya. Este que dice conectividad. Y voy a sacar la conectividad de los frames. Y aquí debería decirme conectividad frame. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí me aparece de los elementos que yo seleccioné, solo de esos, me aparece cuál es la longitud. Entonces, voy a exportar ese valor y voy a asumir, ¿sí? Voy a asumir que todos los elementos tienen una misma sección transversal. Recuerden que yo puedo sacar aquí, a la larga, puedo sacar exactamente cuáles son. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué quiero que se entienda?
para el primer piso, ¿sí? Yo voy a tener todas las vigas del piso y voy a imaginarme unos cortes, ¿sí? Que va a hacer esto. Yo voy a imaginarme unos cortes que van a hacer estas líneas. Entonces, la mitad de la longitud de la columna por encima y por debajo del piso es lo que aporta a la masa del piso que estoy analizando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos pisos que yo tengo acá, el piso 1, el piso 2, el piso, etcétera, todos los pisos, ¿sí? Van a tener una columna completa, porque va a ser la mitad de la columna de abajo más la mitad de la columna de arriba, excepto el último piso. ¿Cachan? Este último piso solamente tiene el área de las vigas y la mitad de las columnas. ¿Estamos? Entonces me voy a volver a SAP y voy a hacer lo más fácil. Entonces, las vigas, voy a repetir lo que acabo de sacar, solamente marco lo que es la conectividad de los frames. Y este valor lo voy a exportar a Excel. Y estas son solamente las vigas. ¿Estamos de acuerdo? Esto de aquí son solamente las vigas. Entonces voy a coger y voy a sumar estas vigas, que es la longitud, y me dice que de vigas yo tengo 185 metros lineales, ¿sí? De vigas. Eso es mi valor. Entonces me voy a pasar aquí al Excel en donde estábamos sacando las cargas y voy a sacar la parte de vigas de piso, vigas piso tipo. ¿Listo? Entonces, longitud. Voy a tener ese valor, que es 185.27 metros lineales. Y lo voy a multiplicar ese peso por el ancho BW y por el H. Entonces, para mi edificio, pues realmente no me acuerdo, pero supongo que estas viguitas eran de 50 por 80, ¿sí? Eso va a depender del edificio, lo que ustedes tengan ahí. Entonces, el B es 0.5 metros, el H es 0.8 metros, ¿sí? Y por acá arriba, yo tengo el peso específico del concreto, que es este, del hormigón. Entonces tengo que el peso específico del hormigón es esto, y por lo tanto el peso de mi estructura de vigas va a ser la multiplicación de el peso específico por el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Y eso me va a dar peso, kilonewtons. Entonces voy a multiplicar esto por la longitud, por la altura y por el ancho. Esos son los pesos de mi viga. Ahora voy a hacer lo mismo para las columnas. Vigas de piso, columnas. Columnas. ¿Listo? Entonces me voy a venir aquí al modelo y ahora voy a seleccionar todas las columnas, ¿sí? Pero voy a seleccionar una sola columna. ¿Por qué? Por lo que dije antes, ¿no? Yo voy a tener del piso, la mitad de la columna hacia arriba y la mitad de la columna hacia abajo, pues se asume al piso. Y suponiendo que en este edificio todas las columnas son iguales, pues solamente voy a calcular una columna y su longitud. Repito el procedimiento, saco la tabla, la exporto a Excel y voy a sacar en el Excel la longitud, que me va a dar aquí. Y al sumar esas columnas, pues me da que
la longitud de columna son 34.8, voy aquí al avalúo, y la longitud es 34.8 por una columna, en donde la columna tiene una dimensión de, y ahí sí lo veo, de 70 por 70. Obviamente esto va a cambiar en función de cómo cambian sus columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 70 centímetros por punto 70. ¿Listo? Ahora, aquí viene la parte importante. Fíjense que este es el valor de las vigas del piso y este es el valor de las columnas del piso, según lo que hemos analizado. Entonces, para la fuerza sísmica, yo ya tengo aquí el área de mi piso por lo que pesa el sistema de piso, la losa y lo que sea. A este primer piso le voy a sumar el peso de todas las vigas que tengo, que me da que es 1744.5. 1744.5. 1744.5. Más una columna completa que pesa, de todo el piso, que pesan 401.4. Más una de 401.4. ¿Cachan? Ese es el valor del piso. Eso lo voy a copiar para todos los pisos, excepto que en el último piso, que solo tengo la mitad de la columna, pues le voy a poner aquí 0.5 de las columnas. Y ya, ¿se cachó esa parte? Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Voy a calcular este factor K. La norma me dice que el factor K va a depender de estos valores. Si mi periodo estructural es menor a 0.5 segundos, el K es 1. Si mi periodo estructural está entre 0.5 segundos y 2.5 segundos, mi K va a ser igual a 0.75 más 0.5 por el periodo estructural. Y si es mayor a 2.5, el K es 2. ¿Cuánto es mi K para este edificio? Pues como mi periodo estructural dijimos que era 0.93, pues entonces mi K va a estar en este rango y lo voy a calcular así. 0.75 más 0.5 por el periodo estructural que era 0.93. Y me da este valor de K. Entonces, fíjense que ese K es importante porque aquí en la ecuación me dice que yo debo multiplicar W del piso, eso es el peso del piso, por la altura elevado a la K. Entonces ya tengo aquí el piso, entonces voy a hacer eso. Voy a coger y voy a multiplicar la altura o el peso del piso por la altura del piso elevado a este factor K, en donde lo voy a bloquear. ¿Listo? Y eso me va a dar un valor. Entonces, esa ecuación la voy a hacer para cada uno de los pisos y al final ese valor lo voy a sumar para cada uno de los pisos y me va a dar un valor. Entonces, el coeficiente, estamos de acuerdo que el peso total del edificio es este, la sumatoria de los pesos de cada uno de los pisos. Este es el peso total. El coeficiente va a ser igual a esta multiplicación dividido por la sumatoria de todas esas multiplicaciones. Lo voy a bloquear. ¿Cachan? Y eso es un valor que es un porcentaje. Lo voy a sumar ahí. Y estos porcentajes sumados me tienen que dar 100%. Si no me da 100%, pues algo hice mal. ¿Cachan? Entonces, ya tenemos los porcentajes. Ahora, ¿qué es ese porcentaje? Resulta que ese porcentaje
yo lo voy a calcular o lo voy a multiplicar por algo que se llama el cortante basal, que es esta ecuación que tenemos acá. El cortante basal es la fuerza total que produce lateralmente el sismo, ¿sí? Y ese cortante basal va a estar en función de el I, que es un coeficiente de importancia, en donde si su casa es residencial y nosotros vamos a asumir que ustedes están haciendo residencial su estructura, ese va a ser igual a 1. Va a ser igual al peso total de la edificación, que es W. Este W es este que sumé aquí, que tengo de la tablita, ¿no es verdad? Este es el peso total de la edificación. Pero ojo, es el peso por encima del nivel del suelo. Es el mismo que nosotros tenemos acá. Por R. R es un factor de reducción de resistencia. Este factor de reducción de resistencia va a depender del tipo de estructura que yo tengo. Entonces, en la NEC, el factor de reducción de resistencia para pórticos resistentes a momento es igual a 8. Entonces, es igual a 8. Y aquí hay estos dos factores que son el factor de irregularidad en planta y en elevación. Eso quiere decir qué tan rara es nuestra planta estructural. Por ejemplo, si yo tengo huecos, así, unas cosas raras, tuviera elementos que en planta, supónganse que en planta yo tuviera elementos en donde yo veo la planta de mi edificio y es una cosa, en vez de hacer cuadradita como la tengo ahí, tengo así, secciones en L o edificios que tengan forma de U en planta. Entonces ahí ese factor cambia. Y el otro en elevación es, supónganse que yo veo mi edificio lateralmente hablando, que es este de acá, ¿sí? Y supónganse, fíjense que ahí es bastante cuadradito, pero supónganse que yo tengo que mi edificio, esto es la altura del piso y hay un piso así, súper grande. ¿Esto dónde lo han visto? Hay un edificio ahorita que han construido así. Ajá, el de Uribe. Eso es irregularidad en altura. O, por ejemplo, yo tengo un edificio en donde tengo todas las vigas y esta columna no continúa aquí. ¿Cachan? Entonces va a haber así una cosa así. Entonces, cuando tengo ese tipo de cosas, pues la norma me castiga más fuerte. En este edificio, pues es muy normalito, es cuadradito la planta y es bastante rectangular en altura, es simétrico, todos los pisos son iguales, etcétera. Entonces, en ese edificio, que es igual a lo que ustedes van a hacer también, algo sencillo, pues estos valores son 1. Entonces, aplicando la ecuación, me dice que esto es el peso del edificio, entonces va a ser igual a la aceleración que sacamos del espectro, multiplicado por el factor de importancia, multiplicado por el peso del edificio y dividido por R por phi sub P y phi sub E, que es 1. Y ustedes van a asumir que es 1 también. Entonces, este cortante es la fuerza total que el edificio va a soportar lateralmente. Entonces, esta fuerza que yo tengo aquí, que es la fuerza que va a estar en cada uno de los pisos, va a ser igual al cortante B multiplicado por ese factor o ese porcentaje C sub B, que yo llame aquí, y pues obviamente va a estar en kilonewtons. Entonces voy a multiplicar esto por este valor, pin, y voy a bloquear esta celda para que no se mueva, y lo voy a copiar para todos. Lo voy a dejar sin decimales, no estamos seguros ni del peso, o peor del decimal, ¿no? Entonces, esta es la distribución de fuerzas en alturas de mi edificio. La sumatoria de esto, ¿qué me tiene que dar? ¿Sí me han entendido? El B total. Y ya. Entonces, estos valores me están diciendo lo siguiente. Recuerden estos valores. Esto me está diciendo que mi edificio en el primer piso
tiene una fuerza sísmica de 817 en el último piso, perdón. En el otro tiene 743, en el otro 616, en el otro 494, en el otro 376, en el otro 265, en el otro, voy a borrar aquí unas cosas, en el otro 162 y en el otro 70. ¿Cachan? Entonces, para su tarea, ya tienen la fuerza sísmica, ¿no es verdad? La fuerza de las vigas, del pórtico que van a analizar. Entonces, lo que van a hacer, suponiendo que yo tengo esa fuerza sísmica, lo que van a hacer es lo siguiente. En este, por ejemplo, en este ejemplo, yo tengo aquí 1, 2, 3 y 4 nodos. Entonces, le van a aplicar en cada uno de los nodos la división. Estos quiere decir que tengo n nodos. Entonces, para cada uno de estos nodos, en el piso, ustedes le van a aplicar la fuerza sísmica del piso dividido entre el número de nodos. ¿Estamos de acuerdo? Y le van a poner como una fuerza horizontal. ¿Cachan? Una fuerza horizontal. Entonces, en cada piso, en cada nodo, va a estar la distribución de altura de la fuerza sísmica. ¿Cacharon? Y van a hacer el análisis estructural. Y ya. O sea, en el grado de libertad X de cada nodo, voy a tener una fuerza sísmica que es esa de ahí. Sumadas a las fuerzas de la carga muerta y de la carga viva. ¿Listo? Ahora, por último, nosotros vamos a analizar esto. Y me voy a pasar al cuaderno. Yo no sé qué le pasó al cuaderno. Algo le hice, pero ahora está blanco. Verán, no sé qué le hice. Y está lento. Pero bueno, están viendo mi cuaderno. ¿Estamos? Ahora, ustedes tienen por carga muerta una carga aferente en cada piso, que era triangular o trapezoidal, dependiendo. ¿Sí o no? Bueno, listo. Aparte de esa carga muerta, que le voy a llamar W sub D, tiene una carga viva. ¿No es verdad? Que va a ser otro triángulo así. W sub L. Entonces, para hacer el análisis estructural de esta edificación, yo les mostré por allá unas combinaciones de carga que utilizaba la NEC. ¿Recuerdan? Entonces, esas combinaciones de carga, ustedes las van a poner en su modelo estructural para las fuerzas. Como el modelo es elástico, ¿sí? Entonces, si para un desplazamiento de 1, ¿sí? Si para una fuerza de 10 el desplazamiento es 1 centímetro, para una fuerza de 20 el desplazamiento va a ser 2 centímetros. Y para una fuerza de 5, que es la mitad, pues va a ser 0.5 centímetros. Entonces, ustedes van a analizar su pórtico con esta combinación de cargas. U va a ser igual a 1.2 veces la carga muerta. Y eso lo van a poner en su modelo, en su SAP y en su MATLAB. Más la carga viva, más la fuerza de sismo. Que es esta que nosotros vamos a calcular. O sea, que la única que tienen que mayorar va a ser, en esta combinación, la carga de la carga muerta. Esta va a ser la combinación 1. Y la combinación 2 va a ser igual a 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva.
Y la combinación 3 va a ser igual a 0.9 carga muerta más sismo. ¿Cachan? De hecho, hagamos un cambio ahí. Esta realmente debería ser la primera. Sino que... ya. De verdad que se ve raro el cuaderno. Esta debería ser la primera. ¿Listo? Listo. Ahora, estamos de acuerdo que eso es cambiar ahí las cargas. Programa. Al final, ¿sí? Ustedes van a tener unos desplazamientos, ¿sí? En cada una de las columnas. ¿Estamos de acuerdo? En estas columnas de acá. Entonces, van a calcular la deriva del edificio. ¿Qué es la deriva del edificio? Resulta que voy a dibujar esquemáticamente de nuevo mi edificio. ¿Sí? Y supónganse que en este edificio, debido a esas combinaciones, pues ustedes van a tener en cada piso un desplazamiento. Van a coger el desplazamiento de la columna más grande, ¿sí? O sea, de los 4 o 5 puntos que van a tener ahí, van a escoger el desplazamiento más grande. Y de ese desplazamiento más grande, en la parte superior, van a calcular de esa misma columna el desplazamiento en el nivel I-1. O sea, los extremos de la columna. ¿Listo? Entonces, la deriva del piso I va a ser igual al desplazamiento en la parte superior menos el desplazamiento en el piso anterior y dividido por la altura del piso, y eso multiplicado por 100, eso está en porcentaje. ¿Cachan? Lo que quiere decir que si ustedes tienen 5 pisos, ¿sí? Pues ustedes van a tener 5 derivas en el pórtico, ¿ya? Y listo. Eso es lo que van a hacer. Entonces, voy a tener entonces esa deriva del piso 1, la deriva del piso 2, la deriva del piso 3, la deriva del piso 4, y lo que quiero que hagan es una gráfica que sea así. Ustedes ponen en el eje horizontal, ¿sí? La deriva del piso en porcentaje. Y en el piso vertical o en el eje horizontal van a poner el número de piso. O sea que esto solamente debería tener enteros. Este es el piso 0, no hay deriva. 0. El piso 1, el piso 2, el piso 3, el piso 4, lo que sea. Ese gráfico les debería dar algo así. ¿Listo? Y van a poner una línea una línea vertical que esté al 2% en el gráfico. ¿Se cacha cómo quiero que hagan eso? Ese gráfico lo van a entregar. Si su edificio se pasa esa línea, si la línea azul pasa esa línea del 2%, no cumple la NEC. Quiere decir que es muy flexible. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Ponerle columnas y vigas más grandes. ¿Se entendió en casa? Eso para la tarea. El gráfico de derivas. ¿Preguntas? ¿En casa? Sí, está claro, Juan ¿Aló? Carlos. ¿Están en casa? Sí, sí está claro, Juan Carlos. Sí se entendió así. Listo. Entonces, esta es la última clase. Espero que hayan disfrutado y hayan aprendido y que la hayan visto la aplicación. Entonces, de aquí ya nos vemos el día del examen, que creo que es mañana, ¿no? Ah, el 20. Entonces, con ustedes es el 20 y con computacionales, que es mañana. Entonces, espero que les haya gustado.
que hayan aprovechado y me despido. Ya de aquí nos vemos con ustedes, me imagino, el próximo semestre. ¿No? Que estén bien. Carlos, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, además del deber que era para el sábado, que también nos Ok. pedía lo de las cargas sísmicas, de eso le vas a No, obviar, no, pero ¿verdad? dijimos en clase que la carga sísmica no tocaba entregar, porque no salga. Ajá. Ah, ya. Sí. En este deber tienes que entregar la carga sísmica. Y está Ya. el gráfico de deriva. Y comprobado con SAP, ¿no? O sea, van a comprobar que en SAP les dé lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sí. Solo eso ¿Otra era. pregunta? Listo. Entonces, que estén muy bien. Nos vemos de Examen aquí en también va el día del... ¿Qué? Para el examen va todo, ¿no es cierto? Todo. Hasta lo que hable ahorita, así que mejor me callo. Ya, ves. Bueno, ya nos vemos, chicos. Chao. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Digo,